Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Buenas tardes, nos encontramos esta vez en el tercer programa de Seguimos Conectados, donde vamos a compartir este espacio con la Seremi de Educación, Isabel Garrido, quien nos va a comentar, ¿cierto?, las diferentes acciones que su cartera, que su ministerio ha desarrollado acá en la región de Aysén desde el año pasado a la fecha. Isabel, buenas tardes, cuéntanos un poquito de ti, cómo llegas a la región, cuál es tu formación, un poquitito qué es lo que has realizado antes de haber comenzado como secretaria regional ministerial de Educación. Bueno, de partida saludarte, Tatiana, a la gente también que nos está escuchando en vivo desde la región de Aysén. Contarte que yo llegué hace 6 años a la región de Aysén. Soy socióloga de formación, estudio en Santiago, en la Universidad de Chile. Somos colegas. ¿Verdad? Pues somos colegas. Hay harta socióloga dando vueltas en el mundo del Estado hoy día. Y actualmente estoy cursando un magíster en gestión y política educativa de la Universidad Austral de Chile. Compatibilizándolo con el trabajo. Sí. Es una gran tarea. Me imagino, Isabel. En eso estamos. Oye, yo igual conocía un poco de ti eso, que te has ligado mucho al ámbito de la educación, desde tu formación también profesional. Me imagino que ese interés viene quizás de la época estudiantil, de la época cuando tú ya decías más o menos, ¿cierto?, en qué área te vas a desarrollar profesionalmente. Cuéntanos un poco igual quizás de tu época estudiantil. ¿Ya tenías como estas inquietudes? Sí. El primer acercamiento que tuve con el mundo educativo fue, como mucha gente de mi generación, a través de las movilizaciones estudiantiles. El año 2006 yo estaba en primero medio y me tocó la llamada Revolución Pingüina, y ahí en el fondo fue empaparnos de todo la importancia de la educación, claro, lo apasionante que es la educación, y después el 2011 me tocó como mechona. Entonces ahí ya sí fue como el empaparse completamente del mundo educativo, pero desde también el activismo político, o sea, la importancia que tiene la educación para la transformación de la sociedad. Y eso me quedó dando vuelta y dando vuelta en la carrera, y después me empecé a meter en la misma carrera, empecé a realizar investigación en educación, mi práctica profesional la hice en investigación educativa, y empecé a buscar cómo acercarme a la educación. Me di cuenta que me había equivocado de carrera. Tenía que estudiar pedagogía, era mi vocación, pero ya estaba metida en la sociología, así que desde ahí busqué cómo acercarme, y mi último trabajo fue en Fundación Educación 2020. Hice asesoría educativa en el Liceo Josefina Aguirre Montenegro. Trabajamos proyectos muy interesantes implementando el aprendizaje basado en proyectos y algunas innovaciones pedagógicas, acompañando a los profesores sobre cómo trabajar la innovación pedagógica en la sala de clase. Después vino la pandemia y empecé a teletrabajar, entonces además de Josefina Aguirre empecé a trabajar en la cuarta región, en la metropolitana, en los ríos, en los lagos, todo desde la región de Aysén. Entonces ahí ya estaba empapada del mundo educativo y empecé a hacer el magíster y ahora estoy acá. Sí. Oye, y te escuchaba y me acordaba que nuestro presidente, ¿cierto?, nuestro gobierno cumplió ahora el 11 de marzo su primer año, y me acuerdo que tú fuiste igual la primera Seremi que nombraron acá en el gabinete regional. Cuéntanos cómo fue eso, cómo fue que te nombraran primero a ti, y cómo fue ese primer acercamiento, ¿cierto?, al ámbito público en un cargo importante como la Secretaria Regional Ministerial de Educación, representando, ¿cierto?, al ministro acá. ¿Cómo fue eso? Fue intenso, fue bien intenso, porque nos nombraron a varios Seremis de Educación el 17 de marzo, poquito después de que asumiera el presidente, precisamente por la importancia que tenía la reactivación educativa. Se dijo, los Seremis de Educación, las y los Seremis tienen que ser primero en ser nombrados para empezar inmediatamente con la apertura de las escuelas, porque recordemos, el 2021 estábamos con clases virtuales en muchas escuelas todavía. Entonces, el 21, pero entonces el 22 teníamos que partir marzo con todo. Exacto. Entonces, esa fue nuestra primera tarea. Y el 17 de marzo, que fue el día que yo asumí, hubo una huelga general de manipuladoras de alimentos. Entonces, asumiendo, me acuerdo que llegué a la Seremi de Educación y estaba todo el mundo corriendo a los colegios preguntando qué pasaba, que si se suspendían las clases. Y una funcionaria me dice, tranquila, esto no es todos los días, si no trabajamos en la UCI, me acuerdo. Así que mi primer recuerdo fue de la Seremi de Educación, pero así en caos, y después se fue tranquilizando la cosa, también porque fueron mejorando las condiciones de alimentación y abastecimiento, que fue lo que motivó la huelga en ese momento. Claro. Recordemos igual, ¿cierto? Bueno, yo creo que todos recordamos cómo fueron esos años de pandemia en cuanto a
algunas virtualidad, después presencialidad, algunos después híbrido, ¿cierto? Y lo que costó y la importancia entonces que tenía el año pasado el reactivar, ¿cierto?, la política educativa con los énfasis que nuestro gobierno también le ha estado dando. Y en eso, Isabel, las principales acciones, ¿cuáles crees tú que han sido aquí en la región? ¿Cuáles son lo que podríamos destacar para que la comunidad también, ¿cierto?, los vecinos, las vecinas en sus casas nos puedan también, ¿cierto?, no nos puedan, sino que puedan igual también tener esta información de parte tuya. Uno lo ve muchas veces en las noticias, lo escucha en la radio, ve, ¿cierto?, en los medios de comunicación, en los teléfonos, las noticias, pero qué mejor que ahora tú nos puedes contar y hacer como un resumen de cuáles son esas principales acciones, tú como Seremi, y de lo que hace el Ministerio acá en la región de Aysén. El año pasado el énfasis más importante fue la reactivación educativa. Y estuvimos desplegándonos en la región completa el año pasado junto con el jefe provincial del Departamento Provincial de Educación, el señor Joal Díaz. Visitamos más de 50 escuelas, fue una maratón de escuelas y nos sentamos a conversar equipo directivo con equipo directivo. En algunos colegios pudimos hablar con los centros de estudiantes, en algunos con los consejos escolares completos, en otros el consejo de profesores y profesoras. Comunidad educativa completa. Bien. Hicimos un recorrido por 50 establecimientos, son 89 en la región, así que todavía nos quedan y este año vamos a recuperar aquellos que no visitamos. Entonces, las primeras acciones fue visitar todos los colegios y conocer cómo estaban enfrentando la reactivación de aprendizaje. Y ahí consultando cómo están los niños y las niñas en materia de lectura y escritura, cómo está la convivencia escolar, qué hacer para mejorar la asistencia. Entonces, el primer foco estuvo puesto en reactivación educativa y hacer la visita a los colegios. Y bueno, hicimos hartas cosas, también por ejemplo destacar las ferias literarias, fueron parte del plan de reactivación. Realizamos 4 ferias literarias, una por provincia, y trabajamos junto con las escuelas con el propósito de reimpulsar los aprendizajes, pero no desde una perspectiva, entre comillas, podríamos decir tradicional, de trabajar con contenido, etcétera, sino que reencantar con la magia de la lectura. Porque si hay algo que en el Ministerio tenemos muy claro, es que si es que no podemos leer o escribir, no podemos aprender nada más. Exacto. Así que la clave estaba en la lectura, y las ferias literarias fueron otra acción súper importante. Y como decía, realizamos 4 Mañiguales, trabajamos en Coyhaique y en las otras 2 provincias también, Cochrane, etcétera. Estaba leyendo justamente eso, lo de las ferias, ¿cierto?, literarias, y los otros ejes, ¿cierto?, que también tiene el ámbito de la convivencia, Ministerio de Salud Mental, Estrategia Nacional de Salud Mental. También nos pudieses contar un poco, ¿cierto?, esa estrategia que también tiene ese ámbito que tiene que ver con la convivencia con el Ministerio de Salud Mental. Sí, ese es otro de los ejes del plan de reactivación educativa y el año pasado también lo trabajamos. Algunas de las acciones principales que se realizaron fue ampliar algunos programas que han demostrado tener buena aceptación en las comunidades educativas. Habilidades para la Vida, por ejemplo, es un programa que trabaja en las escuelas y trabaja con todos los actores escolares. Desarrolla, como dice su nombre, habilidades para la vida, de convivencia escolar y de convivencia con otras personas, con apoderados, con docentes, con directivos, con estudiantes. Y en nuestra región están Aysén, en Coyhaique y en Cochrane. Y el año pasado ya se amplió y este año vamos a experimentar una segunda ampliación para tener más cobertura en estas comunas. Además de eso, impulsamos el plan de tutoría, que tenía un doble objetivo. Buscaba reactivar aprendizaje descendido, pero también la convivencia escolar, porque las tutorías son una estrategia de aprendizaje 1 a 1, donde en el fondo a través del diálogo uno no solo desarrolla aprendizaje, sino que también la autoconfianza, la capacidad de relacionarse con otras personas. Entonces, una estrategia bien integral. Y el año pasado, junto con la Universidad Austral de Chile, su carrera de pedagogía, impulsamos un piloto del plan de tutoría. Participaron 13 estudiantes, mayoritariamente mujeres. Me acuerdo, por ejemplo, de Bernardita, fue una de las estudiantes. La visitamos en la escuela Chacabuco para monitorear el programa de tutoría. Nos contaban unas actividades pero fascinantes. Ellas iban identificando a los estudiantes con mayor rezago escolar o menor asistencia, trabajaron con grupos pequeños de 3 a 5 estudiantes y realizaban aprendizaje a través del juego. Entonces nos contaban, por ejemplo, cómo realizaron un bingo. Entonces le enseñaban a los niños a leer la numeración, que son objetivos de aprendizaje curriculares, las decenas, las centenas, las unidades. Iban identificando el rezago escolar porque los chicos no sabían decir el 34, por ejemplo, y a través del juego les iban enseñando este tipo de dinámica. Ese piloto se realizó el año pasado, como decían, 6 establecimientos, eran 13 estudiantes, 6 establecimientos. Este año también lo queremos ampliar.
Entonces, el año pasado recorrimos harto. Son desafíos, yo me imagino, porque tienen que buscarse metodologías que sean igual, que encanten, sobre todo, ¿cierto? Pensando también en los años en que los niños estuvieron en sus casas, muchas veces, ¿cierto? Conectados todo el rato a la pantallita o los juegos, y lo hemos visto y lo hemos conversado también, la preocupación, ¿cierto? Que también tenemos justamente con este fenómeno, quizás un poco que se ha presentado luego de la pandemia, ¿cierto, Isabel? El tema de que tiene que ver con la convivencia, con muchas veces también el cómo enfrentan los niños, los jóvenes, también ciertos conflictos, y en eso también, ¿cierto?, cómo el Ministerio de Educación tiene que enfocar medidas ahora que también apunten un poco al tema de la mejor convivencia escolar. ¿Cómo? Absolutamente, y la pandemia nos golpeó en la cara y nos mostró una realidad que ya veníamos hace mucho rato diagnosticando, pero ahora la hizo inevitable. Y es que la educación no puede seguir siendo como era tradicionalmente. Seguramente a nosotras dos y a muchas personas que nos escuchan nos educaron con un pizarrón, con un plumón y escribiendo todo. O sea, era exposición pura y dura. Así era. Hoy día los niños y las niñas no aguantan eso. Los celulares aceleraron ese proceso, pero ya hace mucho tiempo que se venía sabiendo de que esa forma de educación no podía continuar. Y es parte también de los conceptos que nosotros tenemos muy incorporados como gobierno. Entendemos que la educación tiene que experimentar un cambio sustancial, y en la solución a estos problemas que son urgentes también queremos mirar esa perspectiva de largo plazo, no queremos proponer las soluciones tradicionales. Y esa es la gracia del programa Tutoría, que es una metodología de aprendizaje muy innovadora, muy integral. O por ejemplo también hablamos de habilidades para la vida, hablamos de las ferias literarias. Buscamos que la reactivación de aprendizaje se produzca con carácter de urgencia, pero no a través necesariamente instalando nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje y una forma distinta de entender el proceso educativo que se haga cargo del cambio también generacional, tecnológico y de las necesidades que tenemos hoy día en el siglo XXI. Qué importancia, justo sí, eso relevábamos, ¿cierto? Las nuevas metodologías que finalmente igual hay que utilizar. Oye, estaba pensando igual y volviendo a lo que nuestro gobierno, ¿cierto?, está realizando en términos educativos, y el proceso que se ha venido realizando igual y que se va a concretar también ya el próximo año acá en nuestra región, o corrígeme si me equivoco, el traspaso, ¿cierto?, de los colegios, de los liceos municipales al Estado bajo este nuevo servicio local de educación, para que también en la región, ¿cierto?, la gente que ahora nos pueda estar viendo conozca un poco más en qué consiste esto. Ya se ha estado desarrollando en otras regiones que ya van avanzando, porque esto era progresivo, no parte en todo Chile al mismo tiempo, ¿cierto, Isabel? Y los papás que actualmente puedan ser apoderados de colegios municipales, ¿qué cambia? ¿Cómo se va a desarrollar este traspaso? Nos interesa igual conocerlo y que la gente en su casa también lo sepa directamente aquí de la autoridad en términos de educación. Tú, Isabel, como Seremi. Esa es una pregunta, pero es que es central. De partida, como bien señalas, hay que explicarle a la comunidad, porque en el recorrido que hicimos por la región pudimos ver que hay bastante desconocimiento, y eso no es culpar, es responsabilizarnos de que no hemos difundido lo suficiente. Así que qué bueno poder tener este espacio. Esto viene hace tiempo ya, por cierto, hace tiempo. Partió ahora, o sea, este traspaso. Esta es la tercera tanda de traspasos, de hecho. Los servicios locales de educación pública, que su sigla es SLEP, una sigla media complicada, el servicio local. Pero es bueno que la gente igual cuando empiece a escuchar ese SLEP, es esto lo que ya se creó el servicio local. El Servicio Local de Educación Pública, ISEN, ya está creado. Esta es una reforma que impulsó la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, y responde, volvamos al origen, a las movilizaciones estudiantiles que hicieron patente un problema que ya estaba diagnosticado por las universidades, por la investigación comparada, por la academia. Y es que nuestra educación pública se viene debilitando progresivamente al punto de que ha perdido matrícula y lamentablemente también ha perdido en calidad o resultados de aprendizaje, que es la manera que tenemos para medir la calidad. Hay muchos datos que lo demuestran. Y el diagnóstico de por qué está ocurriendo eso responde en parte a que le entregamos la educación a entidades estatales que no tienen la dimensión, el tamaño, ni las capacidades técnicas necesarias para poder hacerse cargo de algo tan complejo que es la educación. En este caso son los municipios. Entonces, los municipios tienen, ¿cuál es su mayor desafío en el fondo, su mayor problema para administrar la educación?
tienen un montón de temas urgentes que atender. Tienen que solucionar la calle no sé cuánto, el aseo y el ornato, el PMU, en algunas regiones, la mayoría de las regiones, el sistema de salud, nuestra región es la única que no. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Programas sociales, las ayudas sociales, el tránsito. Los perros de la calle, temas sanitarios, son tantos, y además la educación. Entonces, el municipio tiene que atender un montón de temas urgentes y no se pueden concentrar con la suficiente, digamos, atención del tema educativo, además de que no puede generar la capacidad técnica necesaria. Por poner un ejemplo, el Departamento de Educación Municipal de Tortel tiene 0 integrantes, porque ¿con qué recursos Tortel va a poder contratar un equipo de infraestructura, un equipo técnico-pedagógico, un equipo de gestión, que es lo que requiere una escuela para ser administrada? Es un municipio demasiado pequeño, rural, aislado, entonces le estamos pidiendo un imposible a los municipios. Y eso es lo que explica que el día de hoy nuestra educación pública lamentablemente esté en crisis y además sea tremendamente poco equitativa. Porque municipios con amplios recursos, por ejemplo Santiago Centro, Vitacura, Providencia, Las Condes, tienen colegios municipales excelentes. Yo salí de un colegio público Providencia, excelente colegio público con buena infraestructura, pero si uno lo compara con municipios con menos recursos, se empieza a generar una brecha que no se pueden hacer cargo los municipios. Entonces, ¿qué es lo que la reforma 21.040, que crea los servicios locales de educación pública, crea instituciones dependientes directamente del Ministerio de Educación? El servicio local es una institución del Ministerio de Educación y retorna las escuelas al Ministerio de Educación, como ocurría en el pasado. Antes del año 1981, la reforma de municipalización, las escuelas dependían del Ministerio. Hoy día retornan al Ministerio, pero no al nivel central, que ocurría en el pasado. Usted va a comprar un lápiz y tenía que ir a pedirlo a Santiago. Al día de hoy, el Servicio Local de Educación Pública tiene una gestión territorial local, que en nuestro caso es regional, es decir, un servicio local es la región completa. Y al 1 de enero de 2024, los 10 municipios van a traspasar sus escuelas al Servicio Local de Educación Pública de Aysén, que ya se está empezando a conformar. 9 meses más. En 9 meses más. Y estamos trabajando intensamente para preparar la llegada de las escuelas. En logística, en infraestructura, en los pagos de los sueldos, trabajando intensamente con el director de servicio local, señor Sebastián González, haciendo convenios, colaboraciones con los municipios, para que esté todo preparado para recibir a las escuelas. Y aprovecho de atender algo que siempre nos preguntan. Nos dicen, pero ¿cómo la casa matriz va a estar en Coyhaique? La ley establece que la casa central tiene que estar en Coyhaique. Del servicio local. Efectivamente. Pero también permite que hayan oficinas descentralizadas. Y sí o sí, o al menos sí lo ha planteado tanto el ministro como el director del servicio local, van a haber oficinas descentralizadas. Lo que se está estudiando es dónde la ubicación más precisa para que todas las escuelas de la región puedan ser atendidas con suficiencia. Mire, qué importante lo que nos cuenta la Seremi, y ahora cuando tú nombraste recién ministro, hablas también, cierto, que a partir del 1 de enero vamos a tener ya en vigencia el traspaso de todos estos colegios que han sido municipales desde el año 81 a la fecha. Nuevamente, cierto, vuelven al Estado, pero no directamente van a depender de la Seremi, cierto, es un servicio local autónomo de la Seremi, un director electo por alta dirección pública. Exacto, y dependiendo del ministerio, pero descentralizado. Por eso es que va a tener acá una oficina. Autónomo administrativamente, pero al ser una institución ministerial depende del Ministerio de Educación en sus políticas, perdón. Por lo tanto, nos coordinamos continuamente con el servicio. Súper. Qué bueno esa información, Isabel. Y hablando del ministro, me acordaba el año pasado, uno de los ministros que nos visitó, fue justamente el ministro de Educación, donde igual hay algo histórico, hay que contarle igual a la comunidad. Visitó un lugar que no había sido visitado antes por ningún ministro. Si nos puedes contar también cómo fue esa visita y qué se relevó en esa oportunidad ahí con el ministro Ávila. Sí, fue una visita bien emocionante. Fuimos a Islas Huichas a anunciar formalmente la apertura del primero medio y de la media en Islas Huichas. Y fue un tremendo hito. O sea, efectivamente nunca había visitado un ministro de Educación la localidad, y además para anunciar algo tan importante, que fue una gestión conjunta de la comunidad, fue una gestión del municipio y finalmente de nosotros que autorizamos la apertura. Fue un acto súper emocionante, la comunidad estaba genuinamente emocionada. Y ahora se abre una aventura, porque este año ingresó el primero medio, son un poquito más de una decena de estudiantes que esperamos que vayan creciendo.
pero después va a tener que abrir el segundo medio, el tercero y el cuarto. Así es. Entonces tiene todo un desafío la Esta es localidad la primera de Huacha. generación, o sea, en 4 años más los vamos a ver ahí seguramente egresando de cuarto medio. Oye, a veces nos ha pasado el tiempo volando y hay cosas importantes que también yo quiero que le contemos a los vecinos y vecinas de acá de la región de Aysén y de todos los lugares donde nos escuchan, igual por la señal de Rocco TV, que yo he hablado con Rocco que son varias las regiones donde llega la señal, así que capaz que nos estén viendo por allá por la cuarta región. Isabel, para el año 2023, ¿en qué se encuentra el Ministerio? ¿En qué se encuentra la Seremi de Educación? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son, cierto, los ejes? ¿Cuáles son las medidas? Si nos puedes resumir un poquitito y contarnos para que igual así nos enteremos todos de cuál va a ser los principales énfasis que va a tener la Seremi de Educación este año acá en la región de Aysén. Nuestro foco, y así lo instruyó el presidente, es la reactivación educativa. El plan de reactivación educativa, que como decía en un principio, inició el 2022, este año lo reforzamos, lo ampliamos y lo continuamos. Y este plan tiene principalmente 3 ejes de trabajo. Queremos que los niños y las niñas estén asistiendo a la escuela, estén aprendiendo lo que tienen que aprender, pero además lo hagan en ambientes de sana convivencia escolar. Y esos 3 ejes están asociados a varias acciones, y para no enumerar y dar una tremenda lata, solo destaco las más principales de cada una. En el eje de asistencia escolar vamos a contratar más de 1.300 gestores territoriales a nivel nacional. Una porción va a venir aquí a la región de Aysén y su trabajo es un trabajo de joyería, de buscar estudiante por estudiante, ir indagando las causas de su inasistencia, articulando al intersector y básicamente yéndolos a buscar uno por uno para buscar cómo mejorar su asistencia o de frentón retornarlos a la escuela porque hay estudiantes que se retiraron. Eso te iba a preguntar, ¿hay datos de altas deserciones en nuestra región también o eso es algo que pasó después de la pandemia en todo Chile y por eso igual el tema de que sea uno de los ejes de la reactivación educativa, una de las líneas, ¿cierto? Lo que hablas tú de los gestores que van a tener como misión, ¿cierto?, el abordar este tema. Sí, después de la pandemia vimos un aumento importante de la inasistencia crónica, entendíamos por inasistencia crónica o grave, chicos que están asistiendo menos del 85% de lo que deberían. Cuando eso ocurre hay riesgo de desvinculación del sistema educativo, entonces se empiezan a encender las alertas. En la región estamos como en un 40% de estudiantes que tienen esos niveles de asistencia. Entonces, influyen factores de salud, de COVID, pero aún así hay que estar muy alerta y en eso estamos. Y de estudiantes que se hayan retirado, hemos identificado unos 600 estudiantes que no están en el sistema y debiesen estar en el sistema, dando vueltas en nuestra región de Aysén. Esas proporciones son similares a las proporciones a nivel nacional. ¿En cuánto porcentaje? En cuanto a porcentaje. Y veníamos con una tendencia a la baja antes de la pandemia y después de la pandemia repuntamos lamentablemente. Por eso el eje principal, una de las mayores urgencias, asistencia y revinculación. Ya. Y los otros ejes, algunas de las acciones, así como en este eje tenía que ver, ¿cierto?, la contratación de gestores, en los otros, ¿cuáles son las principales acciones que se desarrollan? En materia de aprendizaje... En materia de aprendizaje, un mensaje por interno. Sí. El plan de tutoría. Como mencionaba el año pasado, nos desplegamos en 6 establecimientos educativos con 13 tutoras. Este año vamos a continuar trabajando para ampliar a más escuelas. Además, vamos a continuar con las acciones que estábamos impulsando el año pasado. Vamos a hacer las ferias literarias, obras de teatro y otras acciones que no había mencionado antes, pero el plan de reactivación de lectura y escritura central. Con todo. Con todo. Seremi, tal como ahí nos vinieron a soplar, lo importante de la infraestructura escolar, ¿cierto? Una de las preocupaciones que también tiene la Seremi de Educación acá en la región. ¿Cuáles son los principales proyectos? ¿Cómo lo están abordando? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo para abordar, ¿cierto?, este tremendo problema igual de déficit o algunas ciertas carencias en cuanto a infraestructura adecuada también para nuestros niños, niñas y adolescentes? Clave, porque si algo conocen bien en el mundo de educación es que sin infraestructura adecuada difícil producir aprendizaje también. El año pasado ya partimos con un plan nacional de infraestructura anunciado por el ministro y partimos con lo que llamamos el plan de emergencia. Junto con la reactivación educativa buscamos la manera de soltar rápidamente recursos para mejorar temas pendientes que venían arrastrándose durante la pandemia, reparaciones que nos hicieron en los años de no presencialidad. Y logramos que en nuestra región se invirtieran más de 1.300 millones de pesos en mejoras, por ejemplo, la escuela Baquedano, que acaba de experimentar si no me equivoco, 3.º o 4.º robo en lo que va del último tiempo. Van a mejorarse sus cercos perimetrales.
En Tortel había problemas con las pasarelas de ingreso, también tiene mejora. En Politécnico de Aysén, que tenía literalmente una cascada cayéndole del patio, se va a reparar la techumbre. Así que esa es la primera parte de infraestructura. Y este año, 2023, el Ministerio de Educación hemos liberado más de 9.000 millones de pesos para que la gente entienda la magnitud. Reconstruir una escuela completa, la escuela Despertar de Puerto Aysén, por ejemplo, cuesta 6.000 millones. Entonces esta es como una escuela Despertar y media, solo para la región de Aysén, y que está disponible para que los municipios postulen hasta el 21 de abril. Estamos trabajando pero muy intensamente con el Servicio Local, Ministerio de Energía, Seremi Educación, para lograr que efectivamente se postulen estos recursos y los 9.000 millones de pesos queden en nuestra región. Qué maravilloso, Seremi. No sé, me soplan. ¿Queda tiempo o no queda tiempo? Quedan 5 minutos todavía, Seremi. Me faltó la última acción. Dale, ¿viste? Todavía nos queda tiempo. Sí, pues convivencia escolar, que es un tema. Sí, es un tema. Convivencia escolar hemos visto, ¿cierto? Los últimos días por ahí en redes sociales, unos videos que muestran conflictos, ¿cierto? Un poco violentos ahí de adolescentes, que queremos también contarle a la comunidad la preocupación que también tenemos como gobierno, ¿cierto? Ante este tipo de acciones y de qué manera también lo estamos abordando, Seremi. ¿Cómo le podemos contar, ¿cierto? a la comunidad? Sí. La convivencia, como mencionaba en un principio, es uno de los 3 ejes principales que estamos trabajando en el plan de reactivación educativa. Desde el año pasado, es decir, esto no fue una política reactiva, sino que prevíamos que después de la pandemia íbamos a tener grandes desafíos en convivencia escolar y salud mental. Y es por eso que impulsamos el plan de reactivación, y entre sus principales medidas está el fortalecimiento de programas que han resultado ser útiles, porque aquí no hay por qué reinventar la rueda cada vez. Entre ellos el programa Habilidades para la Vida es uno de los programas que se van a ampliar la cobertura, y además hay un programa que se está trabajando el año pasado en la comuna de Aysén, que se llama Convivir se aprende, y que también trabajaba en la generación de redes de convivencia escolar para que los encargados de convivencia puedan intercambiar buenas prácticas, se hacían capacitaciones y se trabajaba en establecimientos que tengan mayores desafíos de convivencia. Y este año podemos anunciar que se va a ampliar este programa a las comunas de Chile Chico, Coyhaique, Cisnes, además de Aysén, que también va a continuar. Entonces realmente nos estamos tomando la convivencia muy en serio, pero entendemos que la convivencia es un aprendizaje más que se logra dentro de la escuela, y de hecho uno de los más importantes. Entonces hay que atacarlo, o más bien hay que trabajarlo desde un enfoque educativo y preventivo principalmente, porque si no tenemos buena convivencia escolar y salud mental, no se va a producir ninguno de los otros aprendizajes. Exacto. Tenemos que estar bien para poder aprender en el fondo. Exacto. Qué importantes noticias, qué importantes acciones que hemos estado realizando, Seremi. Yo la escuchaba recién y de verdad agradecer igual que nos haya podido contar todas estas acciones y dejarle también unos minutos para que pueda también quizás enviarle un mensaje a la comunidad para este año. Espacio para que te despidas también, empezamos a despedirnos. Sí, estamos justo en la hora. Justo ya en la hora. Bueno, de partida mandarle un cariñoso saludo, mucha fuerza también a las comunidades escolares, porque ha sido un inicio de año con sus complejidades, porque la pospandemia es un desafío que nos involucra a toda la sociedad, que no pueden resolver ni ustedes solas como comunidades educativas, ni las familias solas, ni el ministerio. Nos necesitamos a todos y todas, sí, porque la reactivación educativa es una meta que no se va a lograr en un par de meses ni en un par de años. Seguramente va a requerir de un largo trabajo de reconstrucción de relaciones humanas y sociales, pero estamos dispuestos para ello y estamos desplegados también en el territorio para escuchar sus necesidades, atenderlas y hacer propuestas que sean atingentes también en la realidad de las escuelas. Gracias, Seremi, gracias Isabel. Isabel Garrido nos acompañó en este nuevo capítulo de Seguimos Conectados. Esperamos la próxima semana nuevamente tener aquí la visita de nueva Seremi que nos va a acompañar y vamos a poder conversar, ¿cierto?, de diferentes temas con nuestro próxima invitada. Un saludo y que tengan muy buenas tardes. Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.